España, revolución científica y leyenda negra. En esta sesión lo que voy a intentar hacer es arrojar algo de luz sobre estos tres sintagmas, ¿no? Claro, el primero de todos es cuando uno habla de España y la revolución científica, lo primero que se proyecta más que la luz es la oscuridad que proyecta la leyenda negra, ¿no? Y uno llega pues, a la manida cuestión que he tratado en la anterior sesión de la polémica de la ciencia española, ¿no? Donde uno tiene que analizar pues, qué hay de verdad o qué hay de mentira en aquello de si España aportó o no algo a la revolución científica, ¿no? Como ya he comentado, muchos de los análisis que se han hecho a las investigaciones históricas sobre la historia de la ciencia española en los últimos años deben mucho a los cambios en las orientaciones filosóficas de esas historias, ¿no? Atendiendo más a cuestiones que anteriormente pues, se dejaban como secundarias o no se les prestaba la debida atención. Bien, en el caso de la leyenda negra, cuando se proyecta sobre este tema de España y la revolución científica, lo que generalmente suele aparecer en un primer lugar es la idea del atraso científico español, ¿no? De que España no aportó nunca nada al desarrollo científico, ¿no? Y la respuesta a esto, y voy a resumir algunas de las ideas que he tratado en la anterior lección, pero que me van a hacer falta ahora, ¿no? Es llamar la atención sobre el factor América, ¿no? La importancia que tiene 1492 para la ciencia en general y que esa importancia para la ciencia en general va a través de España y del Imperio Español, ¿no? Y del descubrimiento de América, ¿no? Por varias razones, ¿no? Les he comentado cómo el descubrimiento de América, y voy a referirme rápidamente a algunas de las imágenes a las que ya me he referido, pues esas imágenes, las personas que luego vean este vídeo en YouTube pueden descargarlas a través de la caja de descripción del vídeo, ¿no? En el PDF. Lo primero que quiero llamar la atención es que para poder arrojar qué aportaciones realizó España a la revolución científica, lo primero, y salir así al paso de la leyenda negra, lo primero que uno tiene que darse cuenta es de la importancia que tiene el factor América. Esa importancia, como les he señalado, está en la época en grabados como el que tienen ustedes en la página 2 de Stradamus, ¿no? El Nova Reperta, donde en las cosas nuevas que se recogen que han sucedido en los últimos años, esta es una edición de 1590, la primera de ellas, que aparece en lugar preferente arriba a la izquierda, es una especie de sujeto mitológico señalando América, el descubrimiento de América, ¿no? Esa es sin duda alguna la primera cuestión, ¿no? También les he hecho hincapié como en lo que sería la lámina número 8, en la segunda página, la que está abajo a la derecha, pues Stradamus también dedica un grabado a Vespuccio, ¿no? Un Vespuccio que está realizando observaciones astronómicas, ¿no? Como una importancia de... Y aquí señalo estos dos grabados para señalar la conexión entre el descubrimiento de América y lo que tiene que ver con la cosmografía, ¿no? En la época, en la pintura, esto también apareció. En la primera página, las dos diapositivas de abajo son, como ya he hecho referencia, sendas alegorías del Veronés, ¿no? En una es dos alegorías de la navegación, donde aparecen personajes con el astrolabio y con la ballestilla o vara de Jacob, y a la derecha una alegoría de la astronomía que representa a Zoroastro abrazando una esfera celeste, pero también a sus pies con un globo terráqueo, ¿no? Y este es el protagonista, por así decir, de las aportaciones españolas a la revolución científica. El protagonista es sin duda alguna, el centro de la composición es la esfera, es el globo terráqueo, ¿no? Ese globo terráqueo que aquí en la esquina del cuadro, que lo tienen ustedes luego ahí ampliado en la propia diapositiva, aparece en una retícula o un mallazo de paralelos y meridianos, que eso es precisamente lo que está llamando la atención a las cuestiones que he señalado, ¿no? En la anterior lección, ¿no? La importancia de los mapas para todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión es señalar cómo ese factor del descubrimiento de América es ya en sí mismo una revolución científica, ¿no? Como decía el propio historiador británico David Button, ¿no?
¿Por qué es una revolución científica? En primer lugar, hay que empezar a leer de otra manera a esos marinos y navegantes españoles que van desde Colón a Elcano, ¿no? Un Elcano que, como hemos dicho, ¿no? Y siguiendo a Gustavo Bueno, su gesta tiene una importancia tremenda para la historia de la ciencia, ¿no? De hecho, el propio Bueno señalaba que la primera vuelta al mundo es un acontecimiento científico de primera magnitud, ¿no? Y esto, pues, hemos visto cómo aparecía en la época, pues, en textos del padre Acosta, también reseñado, ¿no? Y cómo en la época muchas veces las comparaciones que se hacían en ocasiones de científicos eran comparaciones que se hacían con navegantes y conquistadores españoles, ¿no? Bien, entonces las aportaciones españolas a la revolución científica las podemos ver de dos maneras, en un sentido formal y en un sentido material. En sentido formal tiene que ver con que la metodología que se plasma en la disciplina cosmográfica, que tiene que ver precisamente con un impulso cuantitativo, con una primera matematización ligada a esas mediciones que se toman en el marco de esos mallazos de paralelos y meridianos, ¿no? Pues funciona. Y entonces empieza a funcionar como una especie de canon que se radia a otras disciplinas, ¿no? Como se radiará, pues, a la mecánica, posteriormente a la química, etcétera, ¿no? Bien, de hecho, por ejemplo, el bachiller Fernández de Enciso, hay que recordar algunas de las cosas que dice en su suma de geografía. Llega a decir en su suma de geografía, publicada en Sevilla, si no recuerdo mal, en 1519, dice: la experiencia, que es madre de todas las cosas. Llega a decir el bachiller Enciso, ¿no? Entonces ya ven aquí que es un poco la idea que estaba en las disposiciones de la Casa de la Contratación de juntar la práctica con la teórica, ¿no? En sentido material lo que hemos visto es que la gran aportación de españoles es en lo que tiene que ver con la cosmografía. Enseguida profundizaremos en un poco la historia de la disciplina cosmográfica. Tiene que ver con cambiar por completo la teoría cosmográfica y cosmológica del mundo que venía rodando desde Aristóteles, pero al mismo tiempo intentando engranar con la Biblia, ¿no? Y entonces así vimos en la página segunda, en la quinta diapositiva arriba, cómo frente a la idea que nos han transmitido de que en la Edad Media se pensaba que el mundo era plano, no, la idea que se pensaba es que el mundo se creía, porque esto venía rondando desde Eratóstenes, que era una esfera. Lo que sucede es que se pensaba que era en verdad, el mundo estaba compuesto de dos esferas, una esfera de tierra y una esfera de agua. Entonces así ven, por ejemplo, en la diapositiva, la página 2, la diapositiva que está arriba a la izquierda, la teoría de las dos esferas de agua y tierra de Pablo de Santa María, ¿no? Así vimos a la izquierda como para Pablo de Santa María había una esfera de tierra rodeada de una esfera de agua, y el tercer día de la creación la esfera de agua se retira y emergen la esfera de tierra, ¿no? Esa teoría la mantiene también Juan de Buridan y toda la escuela de París, y sobre todo es muy difundida a través de la esfera de Sacrobosco, que es la imagen que tienen a la derecha, donde aparecía una esfera de fuego, el elemento fuego, que aparece todo alrededor, luego el aire, y luego lo que tenemos dentro en el interior es una esfera de agua y sobresaliendo una esfera de tierra, que es esa pequeñita que aparece, la esfera de agua en grande y la esfera de tierra. Es decir, la visión que se tenía del mundo a finales de la Edad Media era que la ecumene, el mundo conocido, Europa y Asia, conformaba una esfera de tierra que estaba, por así decir, flotando sobre una esfera de agua muchísimo mayor. De tal manera que había dos esferas, agua y tierra. No había antípodas secas, es decir, la ecumene era la única tierra emergida. Por debajo del ecuador no había tierras emergidas. Y, por supuesto, los trópicos no eran habitables, ¿no? Esta es la visión que, por ejemplo, está en la Carta Náutica y Cosmográfica atribuida a Colón, que se custodia en la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Que es la siguiente imagen, ¿no? La que tienen ustedes ahí abajo y que ya les he explicado en la anterior lección, ¿no? Esta teoría, incluso cuando los españoles y portugueses empiezan a descubrir que existe un mundo nuevo, opuesto al nuestro, pues todavía en diversas ediciones, como por ejemplo la que hace el jesuita Queavio,
de la esfera de Saqueo-Bosco se mantiene. Así en la página 3 arriba tienen ustedes las dos esferas, la de tierra arriba, donde está una ciudad emergida, pero abajo hay una esfera de agua y también han puesto como una especie de ciudad boca abajo. Porque claro, eso ya no se podía ocultar. Es decir, el hecho de que había ya tierras emergidas al sur, había algo que había que intentar casarlo con la visión del mundo, que es esta, de las dos esferas. Claro, lo que corresponde fundamentalmente a españoles y portugueses, en todos esos viajes que van desde el primero de Colón a la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, es, en primer lugar, que no hay dos esferas de agua, sino una sola. Esto Copérnico lo dice, ya digo, les leo cómo lo dice textualmente, ¿no? En el de Revolutionibus, su gran obra de 1543, dice, apela a los descubrimientos de los reyes de Portugal y España como prueba de la existencia de unas antípodas secas y, por tanto, y cito textualmente, de que la Tierra forma una sola esfera con el agua. Es decir, esta es la gran, como decía Costa, lo que aquí está pasando es cosas de naturaleza que salen de la filosofía antiguamente recibida y practicada. Es decir, los españoles, por así decir, comienzan a arrumbar a Aristóteles, ¿no? Y a la cosmología aristotélica que había venido rodando desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, no hay dos esferas, una sola. Incluso hay continuidad de las aguas oceánicas. Magallanes y Elcanos pudieron navegar desde Sevilla, volver navegando por la Mar del Norte, la Mar del Sur, el Índico y luego regresar. No tuvieron en ningún momento, por así decir, que atravesar tierra porque todos los océanos estaban comunicados. Vieron que había antípodas secas, es decir, que había por debajo del Ecuador había tierras emergidas. Y también, y esto es muy importante, que los trópicos, que tradicionalmente desde Ptolomeo se consideraban inhabitables, pues había habitantes que los habitaban. Bien, esta teoría, ya digo que era fundamental que los españoles pusieran esto. Esta es la idea de Juan Valera, de que los españoles completaron la idea del globo que habitamos, idea que Valera lanza contra Núñez de Arce, que tiene una visión negrolegendaria de la historia de la ciencia y de la filosofía en España, y entonces Valera le contesta en el discurso de recepción en la Academia que la modernidad no empieza cuando sale Bacon, publica el Nuevo Órgano, o cuando Descartes publica el Método, sino que la modernidad empieza cuando Elcano vuelve de dar la vuelta al mundo, ¿no? Algo que Elcano, aunque muchas veces se le ve como que hubiera dado la vuelta al mundo por casualidad, pues como les he podido leer en una de las cartas que se encuentran custodiadas en el Archivo de Indias, pues el propio Elcano lo que más valora de la gesta es precisamente eso, y dice: mas sabe a su alta majestad, lo que más sabemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Es decir, se arrumba la teoría de las dos esferas, ¿no? Existen antípodas secas, los trópicos son habitables, ¿no? Todo esto dicho contra Aristóteles, ¿no? Ese mundo, que ya solo es un mundo, es precisamente ese globo, como dice Valera, completar la idea de que hay un único globo terráqueo, que no hay más que uno, en el cual el agua está, por así decir, incrustada. Eso es una precondición para que luego Copérnico pueda hacer lo que muchas veces pasa por ser el inicio de la revolución científica. Que Copérnico pueda poner el Sol en movimiento, la Tierra en movimiento, pasa porque la Tierra sea, al igual que los planetas que se visualizaban en el cielo, o la Luna, una esfera perfecta, ¿no? Es decir, que no haya dos esferas, sino una sola. Y para esto es necesario, pues ya digo, que esa teoría se haya caído y que se pueda mantener pues, la teoría de que conforman una única esfera, ¿no? Agua y tierra. Además, los españoles en esos viajes se van a topar con algún otro problema de un gran interés, ¿no? Problemas que están ligados a estas teorías, ¿no? Y que luego van a ser pues, problemas científicos de primer rango. Uno de ellos es el del trazado de mapas, ¿no? En el trazado de mapas mundis, ¿no? Sobre todo, existe una distorsión implícita, ¿no? Esta distorsión tiene que ver con un teorema matemático, que es el teorema Egregium de Gauss, ¿no? Que Gauss demuestra siglos después, de que tiene que haber algún tipo de distorsión entre la Tierra esférica y el mapa,
porque la Tierra esférica tiene una curvatura, 1 partido por el radio, pero el plano no tiene curvatura, y entonces 2 superficies solamente pueden ser isométricas si hay una cierta isología entre ambas, si tienen la misma curvatura. Entonces, eso lo que está diciendo es que siempre que representamos en el mapa hay una distorsión, ¿no? Y entonces los españoles son los primeros que se empiezan a dar cuenta de esas distorsiones que hay. Pues, por ejemplo, en los mapas, lo que ya se dan cuenta es que como la Tierra es esférica, la forma más corta de navegar los navegantes españoles entre 2 puntos es un círculo máximo, ¿no? Es tomar lo que sería un círculo máximo de la esfera. El problema es que el círculo máximo uno pensaba que consistía en atravesar, pues según ibas avanzando hacia América, los meridianos, atravesándolos con un ángulo constante. Pero lo que descubre un cosmógrafo portugués, que es Pedro Nunes, es que si uno navega de esa manera, no describe un círculo máximo, sino que lo que descubre es una curva asintótica que te lleva hacia el polo. Es decir, que si uno quiere navegar recorriendo la menor distancia posible entre 2 puntos, tiene que ir cambiando el ángulo, no basta con poner un único ángulo, sino que tiene que irlo cambiando, ¿no? Ese es un primer problema al que los españoles se encuentran. Lo que hacían era que según iban cruzando meridianos, en cada cruce de meridiano iban ajustando el ángulo, cambiándolo, ¿no? Para intentar recorrer la trayectoria más corta entre 2 puntos, ¿no? Porque, claro, y esa trayectoria más corta en un mapa no es una línea recta. O sea, la trayectoria más corta aquí entre nosotros sí es la línea recta, en unas distancias pequeñas, pero en un mapa la distancia más corta no es la línea recta, ¿no? Por eso a veces nos sorprende cuando vemos, por ejemplo, un vuelo Madrid-Nueva York, que el avión no sigue la trayectoria que uno se imagina, sino que hace como una cosa que se desvía mucho hacia arriba y luego abajo. Pero claro, eso es porque en el mapa esa es la distancia que representa la distancia, o por así decir, ajusta a la distancia más corta en el mundo real, las operaciones. Bien, la otra cuestión, la declinación magnética de la aguja. Lo que los españoles empiezan también a darse cuenta en sus navegaciones es que la aguja de marear, la brújula, no siempre apunta al norte, sino que hay un cierto desvío, ¿no? Y entonces hay que hacer mapas también, esto es un problema que preocupó mucho a los cosmógrafos españoles, mapas para ajustar eso, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es eso, ¿no? Cómo los españoles, con respecto a América, va a ser, por así decir, el pistoletazo de salida de la revolución científica, ¿no? Y la revolución científica, su origen no debe marcarse tanto en el siglo XVII como en 1492, ¿no? Y es en 1492 cuando se produce esta primera cuestión. Desde el punto de vista formal, ya digo, una revalorización de ciertas metodologías que luego se van a ir radiando al resto de ciencias, que tienen que ver, por decirlo con los estatutos de la Casa de la Contratación, juntar la práctica con la teórica, es decir, juntar la geometría de Euclides, la geografía de Ptolomeo, con los saberes que tienen los marinos y navegantes españoles, ¿no? Y desde el punto de vista de los contenidos, ya ven, darle un lanzazo de muerte a la cosmología aristotélica, ¿no? Señalando y cerrando, por así decir, categorialmente lo que luego será la geografía. Es decir, ya se puede hablar de mapas mundis, la idea de mapa mundi va ligada a los imperios, quiero decir, y eso ahora enseguida insistiré en ello. Y entonces, darse cuenta de que es precisamente esos contenidos materiales, ¿no? los que también determinan la revolución científica. Y el hecho de que España aporte aquí tiene que ver precisamente con el factor América, ¿no? Que es algo en lo que he insistido ya varias veces. En primer lugar, porque el imperio, es decir, el descubrimiento y la colonización, civilización de todas esas tierras, el poblamiento, ¿no? Por decirlo con el término de la época, ¿no? La pacificación y poblamiento, ¿no? Necesitaba de la ciencia, ¿no? Entonces, bajo esa idea de que el imperio español, a diferencia del imperio británico, no aporta nada a las ciencias, pues hay que tener en cuenta esa cuestión fundamental, que es que continuamente se demandaron juntas de ingenieros, astrólogos, cosmógrafos, ¿no? Ensayadores, ¿no? Pues para intensificar, qué sé yo, la construcción naval, la fábrica de cañones, mejorar la producción de plata, mejorar las rutas
de ida y vuelta de América, la construcción de caminos, etcétera, ¿no? Y es que, claro, no hay imperio sin mapas, podríamos decir, ¿no? Entonces, el trazado de mapas precisa precisamente a la ciencia. Por eso decía al acabar antes que las águilas del imperio, si consiguieron echar a volar, fue precisamente por eso ese cúmulo de cosmógrafos, geómetras, etcétera, que estaban ahí trabajando, ¿no? Diríamos que no hay imperio sin mapas, ¿no? Pero es que también diríamos más, que no hay imperio universal sin mapa mundi. Entonces, esa es una conexión que también hay que señalar, ¿no? Los primeros mapas mundis van a ser, como enseguida veremos, el padrón real, que son los mapas que se elaboran en la Casa de la Contratación de Sevilla. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que para dar una respuesta alejada de la leyenda negra y de la manida idea del atraso científico español, de que España no ha aportado nada más que unas ciertas figuras de segundo orden a la revolución científica, hay que atacar el factor América, ¿no? Factor América, que ya he tratado con más detalle, aquí no he hecho más que un resumen, en la conferencia anterior, la polémica de la ciencia española revisitada. Aquí lo que he hecho ha sido traer a colación las ideas fundamentales, ¿no? Y donde el centro de la composición es, pues como ven en la imagen, esa tierra esférica con el lema encima, primero en redondearme, que constituye el blasón que Carlos V otorga a Juan Sebastián Elcano. Bien, si una vez uno acepta el factor América y el análisis al respecto que hemos hecho, pues lo que puede empezar a señalar es que España participa en la revolución científica, una revolución científica que empieza ¿cuándo? En 1492. Esta es la clave del asunto, ¿no? Y entonces, lo que yo ahora quisiera hacer es lo siguiente, ¿no? Hacer un pequeño esquema, pues, trietápico, ¿no? De contarles un poco en lo que se suele contar cómo es la revolución científica, que se suele enmarcar de 1500 a 1800. Generalmente el siglo XVI se habla a veces de primera revolución científica o temprana revolución científica. Yo, tal y como estoy intentando sostenerles, es revolución científica tanto como la otra, porque se está viendo aquí las aportaciones en sentido formal y material que van a posibilitar, pues luego la revolución en la astronomía, en mecánica, etcétera, ¿no? Un pequeño esquema trietápico, ¿no? Para que ustedes vean por dónde voy, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Y esta es la madre del cordero, ¿no? Que muchas veces el hecho de aceptar que España no ha aportado nada a las ciencias tiene que ver por el peculiar siglo XVII español, ¿no? Y es la siguiente cuestión, ¿no? La ciencia española del siglo XVI rozó a gran altura, incluso el propio Salcherrón, que ya hemos comentado que en algunas ocasiones es bastante negro legendario, llega a conceder que, bueno, que muchas veces los demás países debieron envidiar la ciencia española del siglo XVI, ¿no? En el siglo XVII, que es cuando habitualmente los historiadores de la gran tradición protestantes pues suelen poner el centro de la revolución científica, pues después de Galileo, de Copérnico y Galileo, pues con Kepler y sobre todo con Newton, ¿no? A finales de siglo, pues la cuestión es que ese siglo España lo vive como un siglo de hierro y fuego, ¿no? Y por ciertas circunstancias que intentaremos aclarar al final de la charla, eso posiblemente hizo que desconectara de lo que sería el desarrollo de la revolución científica, ¿no? Es decir, que como dice Bueno en España frente a Europa, en vano se pretenderá enmascarar el distanciamiento de España durante el siglo XVII en estas cuestiones científicas, ¿no? Ahora bien, durante el siglo XVIII España vuelve perfectamente, sobre todo como intentaré sostener a partir del reinado de Carlos II, no es tanto una cosa que tenga que ver con los Borbones, sino con el propio Carlos II, vuelve, por así decir, a recibir ese impulso, otra vez ligado, curiosamente, al factor América, y a realizar aportaciones pues, importantes, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema que quiero recorrer, ¿no? Y entonces, pues, vayámonos a sumergirnos, ¿no? Voy a hacer un panorama muy impresionista, dando simplemente algunos detalles, ¿no? Pero para que se vean los hilos fundamentales de las aportaciones científicas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo primero, desde el punto de vista nuestro, de la teoría del cierre categorial, de la filosofía de la ciencia, del materialismo filosófico, las
ciencias no provienen de la filosofía, sino que provienen de las técnicas, ¿no? Y aquí hay que hacer pues un señalamiento muy importante al desarrollo de las técnicas en el contexto de la monarquía hispánica, ¿no? Y del Imperio Español, ¿no? Pues desde técnicas que tienen que ver con los ingenieros renacentistas, pues Juanelo Turriano, Jerónimo d'Allanz, ¿no? A técnicas que tienen que ver con lo que se llamaban los ensayadores, ¿no? Como Álvaro Alonso Barba o Bartolomé de Medina, que son los que ponen a punto el método de amalgamación de la plata, que es precisamente lo que posibilita la extracción de la plata y también, sobre todo, de la plata americana, ¿no? Bien. Entonces ya ven ustedes estas aportaciones científicas de primer rango, ¿no? Técnicas. A medio camino entre la técnica y la ciencia tenemos la medicina, ¿no? La medicina para nosotros tiene mucho de técnica, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? Cuando todavía no está constituida pues, la biología científica, ¿no? Y aquí se suele citar que el que revoluciona la medicina es Vesalio, pero esto es interesante señalarlo, es que Vesalio era, por así decir, un español nacido en Bruselas, ¿no? Que fue médico de Carlos V, médico de Felipe II, de hecho le dedica la famosa obra que se publica curiosamente el mismo año que el del Revolutionibus de Copérnico, en 1543, De Humani Corporis Fabrica, de Vesalio, está dedicada a Carlos V. Y un resumen de la misma, que se publica al poco tiempo, se lo dedica a Felipe II, ¿no? Y de hecho, Vesalio pasó tiempo también aquí en España. Con lo cual ya ven ustedes que muchas veces el que pasa por ser el que, por así decirle, le da la vuelta a Galeno, pues es que era un español nacido en Bruselas, ¿no? En lo que era el Flandes español, ¿no? Es curioso porque luego se ha dicho que la muerte de Vesalio hace un peregrinaje a Tierra Santa y muere en ese peregrinaje, ¿no? Y se ha dicho que eso fue culpa de que Felipe II, viendo que hacía disecciones, la Inquisición intervino y entonces como castigo le pusieron que tenía que ir a Tierra Santa y que como consecuencia de la Inquisición acaba muriendo. Eso no es más que un bulo que transmiten los orangianos a tiempo después, pues para inculpar de la muerte totalmente pues, accidental en una peregrinación de Vesalio a Felipe II, ¿no? Bien, es lo típico de que muchas veces el mundo protestante siempre ha concebido al mundo católico como hostil a la ciencia, ¿no? Claro, Vesalio tuvo discípulos de primera en España, Luis Collado, Pedro Ximeno, pero también hay una cantidad de humanistas y médicos españoles de primer orden, Francisco Vallés, Nicolás Monardes, Francisco Hernández, Andrés Laguna, Juan Valverde Amusco, Gómez Pereira, Huarte de San Juan, es decir, un largo etcétera de médicos. Bien. El siguiente parágrafo es el que está dedicado a las ciencias matemáticas, ¿no? En las matemáticas hay dos personajes que son, por así decir, los que recogen los avances que se estaban haciendo, sobre todo en París, y los traen a España. Son el cardenal Silicio y Pedro Ciruelo, ¿no? Pero sin duda alguna, para que ustedes vean la importancia que cobran las matemáticas en aquello que les he dicho, que como base, desde el punto de vista metodológico, las aportaciones españolas conllevan una revalorización de las matemáticas, quiero señalar cómo Rodrigo Zamorano, que fue catedrático, piloto mayor y catedrático de cosmografía en la Casa de la Contratación de Sevilla, tradujo por primera vez los elementos de Euclides, los 6 primeros libros, al español. Por cierto, dice español, no castellano, esto es muy interesante, ¿no? Y dice lo siguiente, la introducción: de la geometría penden todas las artes y ciencias, ¿no? Hay ya una revalorización en los propios geómetras y matemáticos españoles de la importancia de las matemáticas, ¿no? De hecho, otro autor, que es Pere de Moya, que escribirá un tratado sobre aritmética práctica y especulativa, de nuevo fíjense, juntando la práctica con la teórica, aritmética práctica y especulativa, ¿no? Que tuvo un montón de ediciones, hasta el siglo XVIII conoció del orden de casi 20 ediciones, ¿no? Pues este Pere de Moya es muy interesante porque hace también un tratado de cosmografía y dice lo siguiente, se lo leo. A ver si aquí. Y dice lo siguiente, Pere de Moya, en su tratado de cosas de astronomía y geografía y filosofía natural de 1573, dice:
Va en lengua española porque más gente de mi nación se pueda aprovechar mejor. Él había nacido en Jaén. Claro, él lo que hablaba no era castellano, era ya español, y él dice va en lengua española, ¿no? Y se usa el término nación. O sea, es muy, muy interesante, ¿no? Aquí este testimonio, ¿no? Entonces, la geometría y las matemáticas tienen una gran importancia. En primer lugar, porque se formaban continuamente juntas, ¿no? Por ejemplo, pues para diseñar en la corte, los palacios de la corte, ¿no? Juntas, pues para proyectar la fábrica de los reales sitios, ¿no? Del Escorial, de Aranjuez, del Pardo, ¿no? Pues por ejemplo, los matemáticos Pedro Esquivel, Juan Bautista de Toledo o Juan de Herrera fueron piezas centrales en el estudio de los jardines de Aranjuez, pero también los dos últimos, como ustedes saben, del Escorial. Y en los tiempos de la construcción del Escorial, Felipe II funda la que será la primera Academia de Matemáticas moderna, que es fundada en Felipe II en 1582 en sede próxima al Alcázar Real de Madrid. Bien, esta academia es cierto que estaba muy orientada desde un primer momento al estudio de la navegación y de cuestiones de cosmografía, ¿no? Pero, por ejemplo, te adujo a obras de Cardano, los elementos de Euclides al español, también te adujo a Copérnico al español, es decir, por Juan Cedillo, es decir, hay una serie ahí de interés de traducir obras, ¿no? Para que los matemáticos de la corte estén al tanto de las últimas cosas que se han publicado, ¿no? Ahora vamos al que, como pueden ustedes imaginar, es ya desde luego la cuestión fundamental, y es la composición de las matemáticas con el mundo terrestre. Esa composición de las matemáticas con el mundo terrestre es la cosmografía, de la que ya hemos hablado, ¿no? En esta cosmografía quiero que vean esta disciplina que se disolvió hacia finales del siglo XVI, ya veremos por qué y cómo se disuelve, pero que es sin duda alguna la reina, por así decir, de las ciencias españolas, ¿no? Esta cosmografía en la época ya era muy valorada. Pedro de Medina, uno de los grandes cosmógrafos, dice en su libro Arte de navegar: esta sutileza tan grande que es que un hombre con un compás y unas rayas señaladas en una carta sepa rodear el mundo. Pues fíjense ustedes la conexión entre la cosmografía y, de nuevo, la vuelta al mundo, ¿no? Y es que los tratados de cosmografía tuvieron un éxito total en la época, ¿no? Tan fuerte es que, por ejemplo, el que hace pareja, generalmente se dice, con el arte de navegar de Pedro de Medina, es el breve compendio de la esfera y de la arte de navegar de Martín Cortés en 1551. Y estos libros conocieron un montón de ediciones en la Europa del norte de los Pirineos, ¿no? Hasta el punto de que el prologuista inglés decía de la obra de Martín Cortés, de la traducción, decía: no hay libro en lengua inglesa que en un método tan breve y sencillo descubra tantos y tan raros secretos de filosofía, astronomía, cosmografía y en general todo cuanto pertenece a una buena y segura navegación. Entonces, fíjense aquí cómo es aquello que alguna vez he señalado de que, pues que Europa aprende a navegar y cosmografía en los libros de españoles y portugueses, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la cosmografía? Bien, la cosmografía era una especie de ciencia, pero una ciencia, no lo entiendan ustedes todavía como ciencia, es una mezcla entre la ciencia en sentido, la segunda acepción y la tercera, está ahí todavía en esa transformación, ¿no? Es una ciencia que está al servicio del imperio, ¿no? Y que de lo que se encarga es fundamentalmente de estudiar las tierras, los mares, las tierras, la naturaleza y las gentes de América. Bien, la cosmografía lo que va a valorar es dos cosas. Frente a la erudición libresca y los relatos de las autoridades clásicas, ¿no?, se empiezan a privilegiar, en primer lugar, los relatos de primera mano, las crónicas y las relaciones de descubrimiento y conquista, pero también las pesquisas empíricas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la observación de eclipses lunares, ¿no?, que, por ejemplo, se mandaban a hacer en los cuestionarios indianos, o los viajes exprofeso, ¿no?, como el que proyectó Rodrigo Zamorano y Sarmiento de Gamboa al Estrecho de Magallanes, ¿no? Aquí ya se ve cómo es eso que les he comentado, de que a un nivel formal la importancia de la cosmografía. Alguna vez se ha dicho
que fue en los países ibéricos donde la revolución científica tiene el primer impulso cuantitativo. El producto de la ciencia cosmográfica fueron los mapas, y en particular los mapas mundis, y también una serie de tratados que iban conectados a esos mapas, que son los regimientos de navegación, ¿no? Pues como ya les he citado dos, el de Pedro de Medina y Martín Cortés. Como mapa, el fundamental es sin duda alguna el padrón real. Vamos a ver esto un poco. En las imágenes vamos a la página tercera y lo primero que quiero que vean es el lugar de trabajo de un cosmógrafo. La última imagen en la página tercera es un cuadro que se llama Las ciencias y las artes de David Stalvent. Es un fragmento, ¿no? Hay dos versiones en el Prado, una versión que lo que tiene es una imagen más grande y otra que tiene sola esta, y esta la llaman a veces el geógrafo y el naturalista. Eso es, por así decir, el laboratorio, entre comillas, de un científico español del siglo XVI, por así decir. ¿Qué es lo que tienen? Fíjense, de nuevo, el centro de la composición, ¿cuál es? La esfera, el globo terráqueo, el mundo, ¿no? Y ahí vemos a unos cosmógrafos con libros, haciendo mediciones. Hay uno que tiene un compás apoyado en el globo, ¿no? Y luego tenemos también a otros que están pues discutiendo a la izquierda, pues comparando fósiles, piedras que se supone que han traído de América, ¿no? Ese es el lugar de trabajo, por así decir, de un cosmógrafo, ¿no? ¿Cuál era el producto? Pues el producto es, si dan la vuelta a la hoja, en la última página, eran dos. En primer lugar, los mapas. El mapa de Juan de la Cosa, que es el primer mapa que representa América, y luego el que pasa por ser, sin duda alguna, el primer mapa mundi, que es el mapa mundi de Diego Rivero. Diego Rivero era un cosmógrafo portugués, de nuevo naturalizado español, que trabajaba en la Casa de la Contratación de Sevilla. Y lo que hacía era mejorar el padrón real. Es decir, las instrucciones que dan desde los Reyes Católicos es que tiene que haber un mapa que vaya recogiendo todas y cada una de las exploraciones que se vayan haciendo. De tal manera que la obligación de los pilotos españoles que iban a América era, al volver, entregar una relación en la Casa de la Contratación de los territorios que habían recorrido, explorado. Con esos datos se iba mejorando, se iba perfilando el mapa de América, ¿no? Que era la cuarta parte, la parte que quedaba por recorrer, ¿no? El mapa mundi de Diego Rivero de 1529 tiene una particularidad. Ya incorpora los avances cosmográficos hechos durante la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Es decir, los diferentes detalles se van ya allí volcando, ¿no? Y ya están allí volcados. Esta es una copia que se envió, si no recuerdo mal, al Vaticano, y que el padrón real luego desaparece porque la cosmografía en España a partir de mediados de siglo adquiere un carácter secreto. Claro, se trata de que ingleses y franceses pues no sepan el mapa de América para que no puedan hacer piratería, no puedan entrar, ¿no? Entonces, por eso la cosmografía es, como dice María Portuondo, una ciencia secreta en España, ¿no? Y eso también es cierto que pudo pesar en la difusión de la misma, ¿no? En valorar sus méritos, ¿no? El mapa mundi de Diego Rivero, que ya digo, es una copia que se hace, pues ahí está conservado. Es muy interesante porque la raya de Tordesillas, y aquí es de nuevo la conexión entre imperio y mapas, sitúa a las Molucas en la parte española, ¿no? Que era la discusión que había pues, con los portugueses. Es decir, las Islas de las Especias, las Malucas, caían dentro de la delimitación del antemeridiano concedida a España o a Portugal. Y Diego Rivero las pinta en la parte española. En verdad caían en la parte portuguesa, pero la jugada española fue muy buena, se les vendió a los portugueses. O sea, se les estaba vendiendo algo que de facto era suyo, ¿no? Pero claro, aquí hay ciertas mediciones que, claro, con la imprecisión no se sabía si dónde ponerlas, y entonces ante la duda, pues claro, cada estado que hacía las ponía para ellos, ¿no? Y luego estos cosmógrafos iban armados con estos mapas a las juntas pues del BAS, de Badajoz, ¿no? A discutir con los cosmógrafos portugueses por dónde trazar el meridiano y el antimeridiano de Tordesillas, pues para trazar la delimitación entre los dos imperios, ¿no? Bien, eso es un producto, los mapas. El otro producto le tienen ustedes debajo, que son los tratados de navegación. He puesto varias láminas. La lámina grande es
que representa a Martín Cortés, ¿no? Señalando la rosa de los vientos, y lo interesante es que vean ustedes desperdigados por el suelo los instrumentos. Hay un cuadrante, hay un compás, un mapa, hay una especie como de brújula, una esfera celeste. Y luego a la derecha son dos láminas del arte de navegar de Pedro de Medina, en las cuales está enseñando a medir la altura, o sea, la latitud. En la de arriba, si ven ustedes, es la ballestilla, lo que usa, la vara de Jacob, que es el que... y abajo es un astrolabio. Precisamente los dos instrumentos que habíamos visto representados por el Veronés en sus cuadros, ¿no? Entonces, para que vean ustedes aquí. Y entonces, por eso les digo que la importancia de la cosmografía es tremenda, ¿no? Europa aprendió la cosmografía en libros españoles y portugueses, hasta el punto, fíjense aquí, ven ustedes abajo, en la última diapositiva de todas, dos portadas de libros. Esto es algo que han estudiado pues diversos autores, si no recuerdo mal, Pimentel, pero también lo tiene Cañizares Esguerra, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Como a la derecha tienen ustedes la portada del libro que profetiza el advenimiento de la nueva ciencia, que es el nuevo órgano de Bacon, del canciller Bacon, a la derecha. Fíjense, ¿cuál es la portada? Un barco navegando más allá de las columnas de Hércules. ¿De dónde había sacado él esta idea? Es lo mismo que les había contado de Joseph Gamble en la anterior charla, ¿no? Que llamaba Plus Ultra, o el progreso y el avance del conocimiento desde los tiempos de Aristóteles. Aquí hay una especie como de transección del significado de descubrimiento geográfico a descubrimiento científico, pero también del plus ultra, del ir más allá en un sentido geográfico, a un ir más allá a ese, como decía Gamble, esa América de secretos y Pirú de la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense, a la izquierda es la portada del Regimiento de Navegación escrito por el padre García de Céspedes, ¿no? Que era cosmógrafo de Felipe II. Las portadas son un calco, con una diferencia. La de Bacon obviamente no tiene el escudo de la monarquía hispánica, ¿no? Pero aquí es para que vean ustedes la influencia de unas cosas en otras, ¿no? Como les he dicho, que las bases de lo que comúnmente se denomina revolución científica se empiezan a poner en la España del siglo XVI. Bien, entonces, en esos regimientos de navegación, donde se enseñaba, entre otras cosas, aparte de navegar, a hacer mapas, ¿no? Eran una especie de manuales práctico-teóricos, ¿no? Redactados en español, por cierto, ¿no? Y donde convergían simultáneamente la filosofía natural aristotélica, pero ya un poco deslavazada, ¿no? Por todos los golpes que había sufrido a través del descubrimiento de América, la geometría euclídea y la geografía ptolemaica, ¿no? Y ¿dónde se cultivaba? Pues se cultivaba en centros cosmográficos como la Casa de la Contratación. Casa de la Contratación de Sevilla, que junto con la Casa da Mina, que es como lo que hace el mismo papel en Portugal, han sido calificados por algunos historiadores como las primeras instituciones científicas de Europa, ¿no? Por ese funcionamiento que tenían de que se realizaba un descubrimiento nuevo, había que informar, se perfilaba el nuevo mapa. Pero también el Consejo de Indias, ¿no? La Academia de Matemáticas, también estaban ligadas a la cosmografía, e incluso en las universidades se fueron estableciendo poco a poco universidades, cátedras, quiero decir, de cosmografía, ¿no? El problema, la cuestión es que a finales del siglo XVI la disciplina cosmográfica, que aparte de ser secreta, termina fracturándose en dos, ¿no? Y esa fractura es lo que hace que a día de hoy nadie diga, ay, pues yo la carrera que voy a estudiar es cosmografía. No. O estudias geografía, o estudias física, o estudias geometría, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Pues que esa disciplina se fracturó básicamente en dos. Por un lado, la parte más geométrica, la parte puramente cosmográfica, ¿no? Ligada a geómetras, cartógrafos y pilotos, ¿no? Esta es la que quizás mejor conecta con lo que los trabajos posteriores de astrónomos como Copérnico o con las cuestiones de mecánica, ¿no? De que luego trabajará pues Galileo, pero también Newton, ¿no? Pero luego hay otra parte que es más liboesca. Esa parte más liboesca es la que tenía que ver una parte descriptiva, ¿no? De geografía física, de historia natural, de etnografía incluso, ¿no? Y esa otra parte de la cosmografía
que empezó a ser ejercitada ya no por lo que se siguió llamando cosmógrafos, sino por lo que se empezó a llamar cronistas, ¿no? Eso que hacen los cronistas, como Lope de Velasco, ¿no? Eso es lo que quizás se puede ver como antecedente de ciencias naturales posteriores, ¿no? Como pueda ser la botánica, como pueda ser luego incluso la antropología, ¿no? Como ciencia social, etc. Bien, una cuestión más, ¿no? Entonces, ya digo que la cosmografía fue punto de arranque de varias disciplinas físicas enraizadas en nuestro presente, ¿no? Bien, pero la cosmografía es sin duda alguna, ya digo, la protagonista fundamental de las aportaciones científicas de España, ¿no? La siguiente cuestión es, ¿qué pasa? Hemos compuesto las matemáticas con el mundo terrestre, ¿no? Y entonces hemos hablado de la cosmografía. ¿Hubo aportaciones de cuando se compuso las matemáticas con el mundo celeste en astronomía? Pues sí, y no es muy conocido, pero quizás una aportación de primer rango fue la reforma del calendario, ¿no? La reforma del calendario juliano, que acaba en el calendario gregoriano, que a día de hoy todavía seguimos usando. En ella participaron, por ejemplo, Pedro Chacón, que formaba parte del claustro de Salamanca, ¿no? Es decir, participan teólogos y matemáticos españoles, ¿no? Junto con Keavio participó Pedro Chacón. Pero es que la obra de Copérnico, frente a la idea de que Copérnico no penetró al sur de los Pirineos, conviene tener en cuenta que se leía en la Universidad de la Salamanca, ¿no? Donde los estatutos decían lo siguiente, las constituciones, decían, pues escribían que en astronomía se lean los libros de Euclides y el Almagesto, o el de Copérnico, al voto de los oyentes, ¿no? Incluso hubo algún escolástico que defendió ardorosamente a Copérnico, como es Diego de Zúñiga. Es cierto que el copernicanismo se defendía, por así decir, como hipótesis, ¿no? Hipótesis porque funcionaba bien para hacer cálculos, ¿no? No había que tomarlo en serio, ¿no? Porque claro, eso ya enfrentaba el problema del geocentrismo tolemaico, ¿no? Pero también hay que decir que las obras de Copérnico, por una curiosidad histórica, nunca estuvieron en los índices de la Inquisición española. Y es que la misma obra en la que cuando la Inquisición italiana condena la obra de Copérnico, en la misma obra aparece, en el mismo pliego, aparece una obra de un jurista siciliano que defendía los derechos de los príncipes de España en Sicilia. Y entonces la Inquisición española nunca quiso, por así decir, ratificar esa condena porque, claro, iba contra los intereses de la monarquía. Por lo tanto, las obras de Copérnico, por lo menos legalmente, no estuvieron prohibidas por la Inquisición española, ¿no? Sin problema es cierto de que Jorge Juan y Ulloa, pues por ejemplo, cuando ya en el siglo XVIII todavía tengan que decir que usan el copernicanismo a título de hipótesis, ¿no? Bien. Pero junto con la cosmografía, la otra disciplina que es sin duda alguna importantísima y debe ser destacada es, a mi juicio, la historia natural, ¿no? La historia natural, ¿por qué? La historia natural, ¿no? Porque que tiene mucho que ver con ese desdoblamiento, ya digo, de la cosmografía en una parte más descriptiva, ligada a la geografía física, ¿no? Podríamos decir lo siguiente, ¿no? Si la cosmografía fue la fuente de la que bebieron las ciencias matemáticas del 17, pues la historia natural lo fue de ciencias naturales posteriores, como serían la botánica, la zoología, pero incluso la geología, ¿no? Esa cosmografía e historia natural, que son los dos pilares, pues son las dos disciplinas que aparecen en el cuadro este que les he enseñado de David Staben de las artes y las ciencias, ¿no? Siendo practicadas ahí en torno a esa mesa que tiene pues un globo terráqueo, ¿no? Bien, aquí pues hay que reseñar desde los gabinetes de coleccionistas o cámaras de maravillas, como el que aparece en el cuadro, ¿no? Donde se investigaba pues, los tesoros traídos de América, ¿no? A ciertas expediciones que van a intentar ya no situar, por así decir, en los mapas América y sus territorios, sino fundamentalmente decir cuáles son los recursos naturales con que cuenta América, ¿no? Y esto era importante pues también que se hicieran ciertos viajes de historia natural, ¿no? Pues podemos señalar aquí las exploraciones de Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández, la expedición botánica de Francisco Hernández a la Nueva España, pero también, sin duda alguna, pues los viajes del jesuita Acosta, que muchas veces fue ensalzado por el padre Feijóo como el Plinio del Nuevo Mundo, ¿no?
y también sería ensalzado por Humboldt, curiosamente, ¿no? Bien, con esto he intentado darles un panorama de la importancia de la ciencia española en el siglo XVI, ¿no? Y de los hitos a destacar. De nuevo, ya ven, factor América, lo fundamental, ligado a la cosmografía y también a la historia natural, ¿no? Llegamos al siglo XVII, ¿no? Y en este siglo XVII pues hay un periodo de estancamiento, ¿no? Por un lado, se siguen reiterando pues, ciertas prácticas que ya venían, es decir, pues, por ejemplo, se sigue trabajando la cosmografía, pero muy orientada a la navegación, ¿no? Basta fijarse, pues, por ejemplo, en el título de un tratado publicado en 1616 por Lorenzo Ferrer Maldonado, ¿no? Un marino que era un embaucador que decía que había descubierto el paso noroeste, ¿no? E intentó vendérselo a Felipe III, ¿no? Pero él publica un tratado que dice así: imagen del mundo terrestre sobre la esfera, cosmografía, geografía teórica de los planetas y arte de navegar, ¿no? Todo junto. Entonces, hay una parte pues de que se sigue lo mismo, ¿no? Hay ciertos detalles curiosos, ¿no? Como que, por ejemplo, Felipe III convocó un premio, un concurso para intentar determinar la longitud, que era el gran problema que atormentaba a los marinos españoles. El problema de determinar la longitud para hacer una buena descripción de la posición en los mapas no se resuelve hasta el siglo XVIII con el transporte de relojes. Portugal, el imperio portugués era un imperio de norte a sur. Esa navegación, cuando ya no es una navegación por cabotaje que va de puerto a puerto viendo la costa, sino que tienes que hacer navegación astronómica en alta mar, si tienes que navegar de norte a sur no es difícil, basta con mirar la latitud, y eso se medía bien con los astrolabios y también con, aparte de los astrolabios, con los pues las varas de Jacob, ¿no? Las ballestillas. El problema es que el imperio español era un imperio que más que el portugués, que se extendía a través de la costa de África, de norte a sur, se extendía de este a oeste. Y entonces era necesario medir la longitud. ¿Cómo medir la longitud? Y entonces ese era un problema. Los métodos eran generalmente aprovechar eclipses lunares, que se sabía cuándo ocurrían en ciudades de la península, realizar la medición de cuándo ocurrían en las ciudades del Nuevo Mundo, y por la diferencia horaria se saca la longitud. El problema es que este método en alta mar no se puede hacer. Y entonces se convoca este concurso. Bueno, participa en este Galileo con un método que consistía en la observación de los satélites de Júpiter, pero claro, eso era muy complicado en alta mar con el vaivén hacer eso, ¿no? Al final se acaba, pues, dependiendo una vez más de los eclipses lunares, observación de eclipses lunares con tablas y más o menos pues hacer ahí unas estimaciones, ¿no? Pero bueno, ya ven que el propio Galileo pues sí que tuvo ahí cierto contacto con España, incluso hizo el estudio de la estatua de Felipe IV, que está actualmente en la Plaza de Oriente, en Madrid, y que esta plaza tiene una particularidad, es la escultura de Pedro Taca, donde el caballo aparece encabritado. Ese estudio, el estudio del centro de gravedad, lo hizo Galileo, ¿no? Entonces aquí es un detalle curioso, ¿no? Y luego otro detalle curioso de la conexión de Galileo con España es que la primera representación pictórica del telescopio galileano es en un cuadro de Rivera, que se llama Rivera joven está en Roma. Y hay que recordar que Galileo frecuenta mucho a los pintores. ¿Por qué? Si ustedes han mirado alguna vez por un telescopio, muchas veces los alumnos piensan que miras por el telescopio y ves la foto del National Geographic de Saturno, ¿no? Con los anillos estos coloreados y tal, y lo que ves es en blanco y negro, y si el planeta, muchas veces los anillos de Saturno los ves además en girados, con lo cual no ves más que una especie como de sombrero que tiene, pero ni siquiera ves bien el anillo, ¿no? Entonces, poder interpretar, por ejemplo, lo que Galileo miraba a la luna dependía de que hubiera aprendido una técnica de los pintores, que es la técnica del claroscuro. Por lo tanto, Galileo en Roma frecuentaba mucho a los pintores, y esto es lo que puede explicar que aparezca en uno de los cuadros de Rivera, aparezca, les digo cómo se llama el cuadro, que lo tengo por aquí, La Vista, de 1615, aparece ya un personaje que sujeta una especie de telescopio.
¿Por qué pensar que es el telescopio galileano y no una especie de anteojo que también existían antes? Por un ribete que tiene. Tiene un ribete, claro, y es raro que Rivera hubiera pintado, que en esa época que estaba Galileo en Roma, él también estaba, haya pintado ese ribete si no es que lo ha visto. Y de hecho, el telescopio galileano que se conserva en el Museo de la Ciencia de Florencia tiene ese ribete, ¿no? Bien, es cierto que lo que es el desarrollo de la ciencia en el siglo, en este periodo del siglo XVII, prácticamente por poner fechas, ¿no? El periodo de esplendor de la ciencia española podríamos decir que es de 1492 a 1598, ¿no? Por dar una cifra ahí con la muerte de Felipe II. Este periodo de estancamiento y decadencia donde no se sigue haciendo lo que ya se hacía, pero no se recoge el impulso, pues por ejemplo, que está habiendo en Europa con Galileo, con Kepler, etcétera, podemos ponerle de fechas 1598 a 1687. Más adelante explicaré por qué en 1687. Sin embargo, aquí hay un detalle, ¿no? Generalmente la ciencia, que se dice, la ciencia barroca en España, pues es una ciencia de un marasmo, ¿no? Luego veremos las causas. Luego al final de la conferencia intentaremos investigar por qué España se distancia de lo que es el desarrollo científico en este siglo, ¿no? Y tiene una vez más que ver, a mi juicio, con América, ¿no? Sin embargo, lo que va a lucir en aquel momento es la ciencia novohispana. Es decir, la ciencia que se hace en América en aquel tiempo empieza a tener una importancia tremenda, ¿no? Y vamos a dar algún detalle, ¿no? Podemos decir que mientras que el desarrollo de la ciencia en la península pues se queda un poco estancado, sí que empieza a haber unos desarrollos interesantes al otro lado de la Mar del Norte, al otro lado del Atlántico, ¿no? La cosmografía sigue siendo muy, muy importante, ¿no? Recordemos que Saavedra Fajardo, en sus empresas políticas que citaba el otro día Tomás, dice lo siguiente: para que el príncipe entienda lo práctico de la geografía y cosmografía, ciencias tan importantes que sin ellas es ciega la razón de Estado, estén en los tapices de sus cámaras labrados los mapas generales de las 4 partes de la Tierra. La cuarta pars es América, ¿no? Que es el mundo nuevo, ¿no? Bien, durante el siglo XVI en América los cosmógrafos son fundamentalmente cosmógrafos que lo que hacen es viajar, son lo que yo he llamado en un artículo en Cuadernos Hispanoamericanos los cosmógrafos errantes, ¿no? Son mandados desde la península allí, ¿no? Mandados pues con diferentes cometidos, ¿no? Desde realizar, por ejemplo, mediciones, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Ese programa que les he comentado de realizar mediciones exactas para poder situar, pues, por ejemplo, la Ciudad de México correctamente en el mapa, ¿no? Fue muy impulsado, ¿no? Por la gestión de Juan de Obando en el Consejo de Indias, ¿no? Que impulsó la recogida metódica y pormenorizada de informes provenientes de las Indias, ¿no? Así, las ordenanzas de 1571 mandaban, y cito textualmente, tener hecha descripción y averiguación cumplida y cierta de todas las cosas del estado de las Indias, así de la tierra como del mar, naturales y morales. Y en lo tocante a la cosmografía había que fijar la posición con arreglo al meridiano de Toledo. Para 1576, el nuevo cosmógrafo cronista, Juan López de Velasco, se da cuenta de que los informes unas veces llegan, otras no, y los proponen por sustituir por lo que se llaman los cuestionarios de Indias. Es decir, se envían cuestionarios a todas las partes de las Indias y tienen que ser devueltos, ¿no? Esto es a la manera un poco que se habían hecho las relaciones topográficas de España en la época, ¿no? Estas relaciones geográficas de Indias son realmente interesantes, ¿no? Porque se preguntaba de todo: el nombre de la región, qué significaba en lengua indígena, quién la había descubierto y conquistado. La sexta indagaba la altura, o sea, la latitud de la ciudad principal, lo que podía determinarse observando el Sol o la estrella polar, y si estabas por debajo del ecuador, la que se llamó la Cruz del Sur, que es un grupo de estrellas que el centro de las mismas, de esa cruz, hace el papel, por así decir, de la estrella polar, marcando el polo sur cuando uno está en el hemisferio sur, claro, que ahí ya no ves la polar. Bien, y entonces se hace un ambicioso programa incluso se llegan a enviar instrumentos para que los cosmógrafos que llegan allí, o incluso los virreyes, a los cosmógrafos que tengan allí los usen para hacer las mediciones.
Es cierto que era un proyecto tremendamente ambicioso, ¿no? Pensar que los instrumentos iban a viajar sin, pues, desarticularse, sin perder esa actitud, ¿no? Pero aún así se hicieron algunas observaciones, ¿no? Como la del eclipse lunar en 1584, que fue observado por el arzobispo y virrey Pedro de Moya de Contreras en los tejados de las casas reales de la Ciudad de México, ¿no? Respetando las indicaciones de Lope de Velasco, ¿no? O incluso cosmógrafos que estaban allí de paso hicieron también, ¿no? Pues para intentar mejorar los mapas, ¿no? Pues bien, esto, que era lo que habían hecho los cosmógrafos errantes en el siglo XVI, en el siglo XVII empieza a haber pues un desarrollo, ¿no? Por cierto, dicho antes de meterme en eso, es muy curioso porque también se empiezan a escribir tratados de cosmografía en la propia América, ¿no? Aquí hay dos, ¿no? Uno es el Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales de Juan Escalante de Mendoza, que sería capitán general de la Armada y flota de la Nueva España, aunque la obra quedó manuscrita porque fue censurada, ya que decía pues cómo navegar por América, ¿no? Y claro, el problema era que si se publicaba, pues ingleses o franceses se hicieran con ello, con el riesgo que esto suponía de que supieran las rutas, ¿no? Por otro lado está la instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las naos y su traza y gobierno conforme a la altura de México, que hace Diego García de Palacio, que es un tratado de cosmografía escrito y pensado en México, ¿no? Pues desde contando qué madera hay que usar para construir ahí los barcos, las observaciones que hay que usar la Cruz del Sur cuando uno está por debajo del Ecuador porque no se ve la polar, en fin, y explicando pues muchísimas cuestiones de cosmografía adaptadas allí, ¿no? Pues bien, en el siglo XVII hay una obra tecnológica de primer rango que es el desagüe del Valle de México, ¿no? Y ahí van a tomar mucha importancia los cosmógrafos, de una manera curiosa, ¿no? Lo primero es que había que hacer unas mediciones correctas de la posición de México. ¿Por qué? Porque eso influía en la astrología. Entonces se trataba de ver si la Ciudad de México estaba o no sobre el ascendiente de Venus, para ver si así las aguas eran esas aguas que rodeaban pantanosas, pues podían tener, Venus es el planeta de la humedad, ¿no? Podían tener un predominio, entonces el problema no era tanto de las aguas, sino de los astros y tal. Claro, tengan ustedes en cuenta que la astrología todavía estaba en funcionamiento, ¿no? Y entonces allí se hace una obra de primer rango, una obra tecnológica en la que participan los cosmógrafos, que es el desagüe del Valle de México. ¿Por qué? Para evitar pues, las inundaciones que había, enfermedades, etcétera, ¿no? Y este es un ejemplo muy interesante. Tanto que al acabar las obras, en 1637, el virrey acaba fundando una cátedra de astrología y matemáticas en la Universidad Pontificia de México, ¿no? Y cuyo primer titular es el fraile mercedario Diego Rodríguez. Diego Rodríguez va a tener dos notables discípulos. Uno va a ser Francisco Ruiz Lozano, que llegó a ser cosmógrafo mayor del Perú y ocupó la cátedra de cosmografía y matemáticas en la Universidad de Lima, y otro que va a ser su sucesor en la propia cátedra en México, que es Carlos de Sigüenza y Góngora, que es uno de los grandes personajes de la ciencia española, aunque él era un novohispano, ¿no? Este cosmógrafo, astrónomo, historiador y poeta era una especie de polígrafo. Fue nombrado cosmógrafo del reino de la Nueva España, y pues trazó muchos mapas, incluso realizó observatorios astronómicas. Hay una muy graciosa que realiza de un eclipse solar, ¿no? Y mientras dice lo siguiente, cuenta Sigüenza: hacia las 9 de la mañana se quedaron no a buenas sino a malas noches, dice. Durante el cuarto de hora de tinieblas, añado yo, la gente gritó y corrió despavorida a las iglesias, mientras él, lo cuenta él, estaba en extremo alegre y daba gracias a Dios por haberle permitido observar tan gran suceso con su cuadrante y anteojo de larga vista, o sea, con el telescopio, ¿no? Entonces aquí se ven, y de hecho va a mediar con un jesuita que había venido a Alemania, el padre Quino. El padre Quino defendía que los cometas tenían una influencia mefítica, ¿no? Y Góngora, Sigüenza y Góngora va a disputarle diciéndole que no, que ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que
por así decir, el protagonismo de la ciencia española en el siglo XVII hay que desplazarlo, a mi juicio, no tanto de la península cuanto a América, donde se hacen pues toda esta serie de proyectos, ¿no?, que siguen, es cierto, en la línea de la cosmografía, ¿no? Pasamos pues a la tercera etapa. Esa tercera etapa es la que tiene que ver con la ciencia española ilustrada, podemos decir, ¿no?, por tomar el rótulo ilustrado, aunque no nos guste, pero es porque es como muy funciona, enseguida se sabe de lo que estamos hablando. Es la ciencia borbónica, ¿no? Aunque claro, no encaja con lo de borbónica, por lo que ahora les diré. El paréntesis de tiempo es de 1687 a 1808. 1687 es la fecha en la que Newton publica los Principia, pero también es el momento en el cual Juan de Caboyada publica la Carta Filosófica, Médica y Química, ¿no?, que sirve de manifiesto a los novatores. Los novatores son pues un conjunto de, por así decir, de personas que van a intentar valorar la nueva ciencia, ¿no? Frente al anquilosamiento que había, pues la nueva física que estaba surgiendo, las nuevas matemáticas, pues valorarlas, ¿no?, y traerlas de los Pirineos para abajo, ¿no? Hay que decir, muchas veces se dice como que este influjo de los novatores tiene sobre todo que ver con la llegada de los Borbones. Bueno, eso es un mito borbónico a posteriori, ¿no?, para decir, claro, es que los Austrias eran un desastre, llegamos nosotros. En verdad, ya en el reinado de Carlos II empieza a haber, desde luego, pues por así decir, momentos en los cuales hay auténticas mejoras, ¿no? Hay personajes que están en esa línea, pues estoy pensando, por ejemplo, aunque estuvo la mayor parte fuera de España, pues Caramuel, pero el padre José de Zaragoza, que por cierto es muy curioso porque hay una carta de Cantor, el matemático George Cantor, en el siglo XIX a un español que es un matemático que ahora no me acuerdo el nombre, y lo que le dice es que tiene que investigar las aportaciones de José de Zaragoza. Se lo dice curiosamente Cantor al español, ¿no?, diciéndole que tiene que haber, que el padre de Zaragoza tuvo que hacer alguna cosa, y sí que las hizo en algunos sentidos. Aquí sobre todo es fundamental el patronato de Juan José de Austria, ¿no?, el que fue valido de Carlos II, ¿no?, que resultó providencial, ¿no? Llegando a constituirse en 1700 la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla. Pero bueno, desde luego lo que es fundamental van a ser, sin duda alguna, estas bases que se van a poner, donde van a experimentar un gran impulso con la llegada de los Borbones, ¿no? Unos Borbones que van a impulsar la fundación pues, de muchas cuestiones, pues por ejemplo, desde la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, la Real, el Colegio de Artillería de Segovia, que al respecto es muy interesante ver cuál era el planteamiento de este Colegio de Artillería de Segovia. Les leo en el momento en el cual se funda, en la oración de apertura del colegio, Antonio Ximeno, que también salió ayer otro día aquí, creo que lo citó Tomás, era el catedrático de matemáticas, ¿no? Y dice en la oración de apertura que el futuro oficial, dice, debe ser un gran matemático, un grande histórico, un gran político, un gran filósofo, un héroe. Y dice, el arte de la guerra debe sus progresos a las demostraciones de las matemáticas, a las observaciones de los físicos y a las luces de los filósofos. Y el lema que se tomó para el Real Colegio de Artillería fue la ciencia vence. Y en el plan de estudios que te hace Ximeno, pues se incluía la trigonometría, la cosmografía con inclusión de la esfera, etcétera. Y se podían leer muchas veces pues, libros que estaban prohibidos por la Inquisición, pero que en las partes expurgadas, que eran las partes científicas, se podían leer sin problema, ¿no? En lo que toca a Madrid, el proyecto fue la Colina de las Ciencias, ¿no? Ya ven ustedes que hay una institucionalización de la ciencia, ¿no? Esa Colina de las Ciencias, que componía pues, el proyecto de una academia de ciencias y un gabinete de historia natural y un laboratorio de química en el edificio diseñado por Juan de Villanueva, que a día de hoy es el Museo del Prado, un gabinete de máquinas, un observatorio astronómico, que todavía está, el jardín botánico, que todavía está, y un hospital general de cirugía, que todavía está, que hoy es el Museo Reina Sofía. Bien, sin embargo, de nuevo, ya les he dicho que la ciencia española en el siglo XVIII va a tener de nuevo un gran avance. ¿Cuál es el factor de nuevo? América. Es América otra vez el factor que va a hacer que desarrolle. Va a haber un relanzamiento del interés por la exploración, por el conocimiento de América, ¿no?
Aquí los personajes que se pueden citar son, pues en primer lugar, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ¿no? Quienes se embarcaron con la expedición que organizó la Real Academia de Ciencias de París, que iban al Perú, pues a medir un arco de meridiano cerca del Ecuador, ¿no? Para saber si la Tierra tenía forma de melón o de sandía, que era la discusión entre Descartes y Newton, ¿no? Para Descartes, el mundo tenía forma de melón, es decir, que estaba achatado por el Ecuador, mientras que para Newton estaba achatado por los polos, ¿no? Entonces, Maupertuis va al polo norte, a Laponia, a realizar mediciones, ¿no? Y los españoles, junto con Jorge Juan y Ulloa, van al Ecuador. El resultado de las mediciones es que tenía razón Newton. La Tierra está achatada por los polos. Fíjense una conexión curiosa. De nuevo, los españoles aportando en la forma de la Tierra. De igual manera que en torno a 1492 resulta que desbancan la teoría de las dos esferas, tierra-agua. Aquí lo que se está haciendo es, en cierto modo, aunque fueron los franceses, sin duda alguna, los que llevaron la parte más importante, pero con la colaboración de Jorge Juan y Ulloa, pues comprender mejor esa forma de la Tierra, que no es una esfera perfecta, sino que es una esfera que está achatada por los polos, ¿no? También hay un montón de expediciones que se hacen in situ, ¿no? Pues desde las de Celestino Mutis, Félix de Azara, y lo que es más curioso, ¿no? Este periodo de esplendor otra vez de la ciencia española ligado, ya lo ven ustedes, a América, acaba con otra vuelta al mundo, podríamos decir, o con dos casi. Una es la vuelta al mundo de Malaspina, de Alejandro Malaspina y de José de Bustamante y Guerra, que también pues, intentan conocer un poco a la fauna, la flora, los habitantes del Imperio Español, y la otra es la expedición filanteópica de la vacuna de Balmis, ¿no? De hecho, no es de extrañar que Humboldt dedicó su ensayo sobre la Nueva España a Carlos IV, ¿no? Un ensayo que curiosamente sale en 1808, que es curiosamente la fecha en la que pongo yo fin, ¿no? a este recorrido, ¿no? por las aportaciones de España en el contexto de la Revolución Científica. Bueno, ¿y entonces qué queda? Pues lo único que queda es ver, si ustedes ven, creo haber mostrado en el ejercicio de una manera bastante clara la importancia del factor América para el interés científico en España, ¿no? Tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII, ¿no? Y nunca yo creo que se encarecerá lo suficiente la importancia, el nivel de la ciencia española en el siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, ¿por qué en el siglo XVII España, pues como dice bueno, se distancia España e Hispanoamérica del curso central de constitución de la ciencia moderna durante el siglo XVII, ¿no? O por qué después de 1808 volverá a haber un bajón, ¿no? Esto hay que analizarlo y es con lo que quiero acabar. Generalmente, una de las razones que se suele dar, sobre todo para lo que tiene que ver con el siglo XVII, y a mi juicio razones que son equivocadas, es lo que tiene que ver con la intolerancia religiosa. Esta es, por ejemplo, una de las posiciones, ¿no? que suele tomar Sánchez Ron, ¿no? Sánchez Ron dice lo siguiente, vamos a verlo. Dice, claro, que señala en primer lugar Sánchez Ron que golpes para la ciencia española fueron la expulsión de los árabes y de los judíos en 1492, y añade, triste final para una historia con tantas luces, ¿no? Y luego añade el comportamiento mefítico de la sociedad española hacia los conversos, ¿no? Claro, lo primero aquí habría que matizar. Las expulsiones de judíos se realizaron en toda Europa y la mayor parte de judíos se convirtieron, con lo cual esta argumentación no hay que matizarla bastante, ¿no? En segundo lugar, la Inquisición. Es cierto que ya la Inquisición, con respecto al libro anterior, el Cincel, el pie de a martillo, matiza, ¿no? Que la influencia de la Inquisición no fue tanta, ¿no? Y que incluso también hubo inquisiciones fuera, no solo existió la Inquisición española, ¿no? Y sin embargo, él lo achaca también muchas veces a la prohibición
de los españoles a viajar fuera para estudiar, ¿no? Hecha por Felipe II, pero claro, en aquella época las mejores universidades estaban en España, con lo cual el problema era quizás más bien para los que no podían venir, no para los que no podían ir, ¿no? Y claro, estas tesis religiosas, cuando muchas veces así se plantean, tienen un, por así decir, tienen un pequeño problema, ¿no? Y es el siguiente. Y es que intentando explicar algo, acaban explicando demasiado. A ver si soy capaz de encontrar la hoja. Aquí está. Porque él dice, bueno, ese comportamiento mefítico con los conversos, la expulsión, la Inquisición, es lo que hace que en el siglo XVII pues, sea prácticamente condenado cualquier investigación, ¿no? Y por eso en España no se hace ciencia en el siglo XVII. Claro, y la pregunta es, ¿y entonces cómo explicar el siglo de oro en literatura, en pintura, en arte? Claro, él da una explicación que es genial. Dice, no, porque la ciencia es obra colectiva, mientras que el arte es cosa de individuos. Claro, la metafísica del genio, o sea, como si las obras de Lope no estuvieran en dialéctica. Esto, bueno, pues lo hemos visto muchas veces, que se con Eckhart, con lo de la diamorfosis, viendo cómo están en dialéctica con otras obras de arte anteriores. Es decir, que es que la labor del poeta, de Lope, de Cervantes, de Calderón, es también una labor grupal, igual que la del científico. Por lo tanto, esto yo creo que no funciona, ¿no? Incluso llega Sánchez Ron a hacer la siguiente comparación. Dice, hubiera sido capaz Felipe II de acoger a Kepler como la acogió Rodolfo, el rey Rodolfo, ¿no? Pese a que no era de su misma religión, ¿no? Porque Kepler era protestante y Rodolfo era católico, ¿no? Claro, aquí la razón no es por una especie de tolerancia del rey Rodolfo, ¿no? Es más bien por una cuestión de que en las tierras de Austria los protestantes ya tenían suficiente poder como para hacerse tolerar. Claro, esa es la diferencia del asunto, es decir que no tolera no tolera quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y entonces, claro, es más bien la explicación esta, y claro, luego me hace gracia que comente esto, pero no comente el caso de Servet, ¿no? Que entonces aquí yo creo que el factor religioso no funciona. Otro factor, por cierto, factor religioso que también en algún momento acaba, aunque sea en condicional, mencionando Sánchez Ron, les leo, de las tesis de Max Weber y de Robert Merton, tesis que he hecho hincapié en la anterior charla, ¿no? Esas tesis de que el mundo católico es un mundo hostil a la ciencia y de que el caldo de cultivo de la ciencia es el puritanismo, básicamente, y el protestantismo, ¿no? Aunque las señala, termina haciéndose eco una especie como de condicional, ¿no? Y dice sobre el protestantismo, especie perseguida en la España de aquellos, y entre paréntesis añade, y de otros tiempos, ¿no? Y se lamenta de que en España pues, no hubo Ilustración, no hubo Voltaire, no estuvo Kant, no estuvo Rousseau, o de que los científicos españoles americanos eligieron participar en la independencia de sus virreinatos, porque siendo reflexivos se dieron cuenta, y ahora empiezo a citar, de que para España América era sobre todo una colonia de la que se extraían riquezas. O sea que ya fíjense que es el pack completo, ¿no? Es la lematología completa, pack completo de Inquisición, Leyenda Negra, Imperio Depredador, Ilustración, en fin, gran tradición, todo. Bueno, pues, y eso que ha matizado sus tesis, eso también hay que decirlo, y por lo menos las pone en condicional, ¿no? Pero claro, ahí están. Otra explicación, que también se hace cargo Sánchez Ron, pero que esta viene de Menéndez Pelayo, y que es, por cierto, la que María Portuondo, la autora de ese magnífico libro, Cosmografía Secreta, se hace también eco de ella, es que, ¿por qué la ciencia española se estanca? Por su talante demasiado aplicado. La cosmografía estaba excesivamente enfocada en la navegación y eso hace pues, que no haya apenas pues, discusiones astronómicas, etcétera, que no pueda remontar ese plano de lo puramente fenoménico. Bien, esto, que es un factor que el primero en señalarlo es Menéndez Pelayo. Es Menéndez Pelayo en la Ciencia Española, tomo 2, página 434, el primero que menciona este factor del sistema aplicado. Pues tiene un problema, porque luego llega Robert Merton y dice que el auge de la ciencia inglesa que lleva a Napoleón, o lleva a Newton, es precisamente el talante aplicado. Es decir, ¿cómo es posible que el operar en el mundo, el trabajar en el mundo que encarece el canciller Bacon, sea malo en España y bueno allí, ¿no? Cuando, por ejemplo, Merton estudia las investigaciones que se presentaban a la Royal Society
y ve que más de la mitad tenían que ver con cosas prácticas, navegación, comercio, etcétera, ¿no? Entonces aquí este factor tampoco funciona. Había que ir en todo caso por caso, ¿no? Analizando qué contextos determinantes son los que cristalizan, cuáles no, etcétera, ¿no? Incluso este factor ha tenido una vuelta de tuerca, ¿no? Que es el siguiente, dice Sánchez Rom, cogiendo este factor de aplicado para el siglo XVIII, dice: ¿por qué no cuaja la ciencia española, no arraiga la ciencia del siglo XVIII y después de la guerra de independencia prácticamente esto queda como un erial? Dice, por la excesiva militarización, ¿no? Que la mayor parte de científicos españoles del XVIII, Jorge Juan, Ulloa, eran militares, ¿no? Agustín Pedralles, etcétera, eran todos militares, ¿no? Claro, de nuevo es curioso. ¿Es que acaso no era militar los científicos como Carnot, Mons, Laplace, los grandes científicos franceses que precisamente participan? Carnot, acuérdense que era uno de los jacobinos. No, era girondino, ¿verdad? Ahora sí, es el que consigue que caiga Robespierre, Carnot, que es un matemático también de primer orden, ¿no? ¿Acaso no eran Mons, Fourier, no eran militares? Con lo cual tampoco yo creo que funcione la explicación, ¿no? Mi explicación tiene más que ver, o es la que yo propongo, con la impronta social, que dice, bueno, si el factor que ha funcionado como catalizador del desarrollo científico en España es América, hay que tener en cuenta que el siglo XVII España lo vive a hierro y fuego. Ese vivir hierro a fuego incluso en América. Acuérdense del Annus Mirabilis de 1625, cuando Portugal, que forma parte de la monarquía hispánica, pierde Bahía, Salvador de Bahía. Y hay que enviar a don Fadrique de Toledo a recuperarlo. Es decir, es que España, y esa recuperación, con un despliegue tremendo, en toda Europa se hacen eco de ella, hasta López hace eco de la recuperación de Salvador de Bahía. Incluso está el famoso cuadro este, que es una maravilla, creo que es de Maíno, que está se está recuperando ya Bahía a los holandeses. Está don Fadrique enseñando un cuadro que está Felipe IV siendo coronado por Olivares, ¿no? Entonces, eso tuvo una repercusión en Europa tremendo. Entonces, lo que quiero con esto señalar es que España vive un tiempo de hierro y fuego tanto en Europa, con la Guerra de los 30 años, como en América, ¿no? Donde también es un campo de batalla, también hay ahí despliegues. Y esto obviamente hace que no se pueda continuar el interés en otras cosas. Y aparte, lo que era el conocimiento de América ya estaba, por así decir, desde bastantes décadas antes, bastante acotado. Es decir, América ya se conocía desde el Estrecho de Magallanes prácticamente hasta el Mar de Cortés, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero con esto señalar es que ya no funcionaba en ese sentido tanto América como catalizador, tanto porque los recursos se destinaban a otras cosas, ¿no? Como el hecho de que América está ya en gran parte conocida y no será pues hasta el siglo XVIII cuando haya un intento, sobre todo de exploración, hacia adentro, es decir, hacia lo que es el centro de los continentes, no tanto los contornos, ¿no? Un detalle, entonces, esto sería, a mi juicio, el factor fundamental, ¿no? La impronta social, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en esa época fueran mucho más útiles al servicio del imperio soldados o teólogos, funcionarios que se dedicaban a impartir justicia, derecho, etcétera, que lo que serían luego como Galileo, pues ingenieros, ¿no? Ingenieros que acaban transformándose en filósofos naturales, ¿no? Es decir, para el imperio en aquel momento eran mucho más útiles estas otras figuras que estas que hemos comentado, ¿no? Bien, y entonces voy ya concluyendo. Ya digo que esto impidió que en España se recibiera la transformación de la cosmografía y de la filosofía natural en mecánica celeste y mecánica terrestre, de la geometría en álgebra y cálculo infinitesimal, de la medicina anatómica en fisiología y biología microscópica, de la alquimia y la artesanía en protoquímica. Es decir, esto hizo que se retrasara eso, ¿no? Posiblemente hasta pues ya la llegada de los últimos años de los reinados de Carlos II y la llegada de los Borbones. Recobrado, ya digo, ese tiempo totalmente, y la ciencia española vuelve a tener un batacazo con la guerra de independencia, ¿no? No solo por la pérdida del imperio,
donde claro, obviamente muchos científicos se quedan en sus tierras y acaban reconvertidos, sino que también con los conflictos con los liberales y absolutistas hace que muchos científicos acaben exiliándose, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Felipe Bauzá, que si no recuerdo mal había estado en la expedición de Malaspina, acaba exiliándose a Londres y acaba sentado en la Royal Society, ¿no? Entonces eso genera sin duda alguna un problema. Entonces tendría que ser cuando en España se asiente el sistema liberal, cuando por fin pueda otra vez volver a pegarse un empujón. Y esto es muy bonito, esto se ve muy bien en los vaivenes del Museo del Prado, ¿no? El Museo del Prado, el edificio construido por Villanueva, tenía la siguiente idea. Si ustedes han estado en el Museo del Prado, hay una parte central, hay una parte que tiene como unas salas abajo, se han visitado, que ahora es donde está, creo, las cosas del Tesoro del Delfín y tal. Bien, eso eran los laboratorios. La parte de arriba iba a ser esa planta que todos hemos recorrido, donde están las meninas de Velázquez, eso iba a ser el gabinete de historia natural. Y luego había una parte en medio, que ahora tienen pues la tienda, que es como redondear, hexagonal, que han puesto ahora, la última vez que estuve, tienen estatuas y algún cuadro grande, han puesto el cardenal infante venciendo de Rubens en la batalla de Nördlinger. Eso era donde se iban a reunir los académicos. Entonces, ¿con qué dinero se construye esto? Esto es muy interesante. El dinero con el que se proyecta y se construye esta obra es el dinero de la expulsión de los jesuitas. Y entonces se va construyendo, está a punto de acabarse, y lo que sucede es lo siguiente. Godoy estalla la Revolución Francesa. Y Godoy se da cuenta de que quiénes son los que le han quitado el cetro a Luis XVI, los científicos, la Academia de Ciencias. Claro, hay que recordar que, por ejemplo, el que firma la sentencia de muerte de Luis XVI es Monge, Gaspar Monge, el geómetra, que era el íntimo amigo de Napoleón. El ministro del Interior, Lapéas, o sea, Fourier perfecto, quiere decir que la conexión entre... De hecho, Napoleón formaba parte de la Academia de Ciencias. Napoleón, Lapéas ya es muy listo, le nombra matemáticas, hay un teorema que se llama teorema de Napoleón, en geometría, no se sabe si es de Napoleón, seguramente no, sería que un matemático italiano, no me acuerdo cómo se llama, lo hizo y Napoleón lo firma y se queda con... Lapéas recibe en la Academia de Ciencias, antes de que estalle ya había estallado, recibe a Napoleón. Quiero decir, Godoy es consciente de que la conexión, para nosotros esto no es extraño, es la teoría del mito de la izquierda, que la olización, que tiene que ver con la revolución, la olización política, lo que estaba haciendo era aplicar a la sociedad política lo mismo que los científicos habían aplicado en sus campos respectivos. Quiero decir, lo explico muy rápidamente. De igual manera que un gas se iba a empezar a ver como compuesto de moléculas, todas iguales, o un cuerpo se iba a empezar a ver como un compuesto de células, todas iguales unas a otras, la sociedad política ya no hay un elemento distintivo, el rey, no. Todo va a estar compuesto por átomos, esos átomos son los ciudadanos, y todos son iguales unos a otros, ¿no? Entonces, Bueno dice que estos mecanismos de olización que se aplican en los terrenos categoriales de la física, de la química, bueno, en las matemáticas es igual, en las matemáticas son los infinitésimos, cualquier curva se ve compuesta de infinitésimos o de diferenciales, muy pequeñitos, todos iguales, ¿no? Esto es lo que se aplica en la sociedad política, ¿no? Entonces, esa conexión es algo que Godoy ve y entonces lo que hace es dejar de dar el dinero para construir la Academia de Ciencias. Viene la Guerra de Independencia, los franceses se asientan en Madrid, el telescopio Herschel, que está en el observatorio, lo rompen y lo usan, un telescopio magnífico, el mejor de su época, lo hacen añicos para calentarse, y cuando ya viene Fernando VII, lo que decide es dedicar el espacio a Museo de Bellas Artes, ¿no? Y entonces España no tendrá una Academia de Ciencias hasta 1847, ¿no? Tampoco hay que dramatizar. En no mucho tiempo España se puso a la edad de plata, vamos, la edad de plata con Cajal, la cajalización de la ciencia española. España volvió a hacer aportaciones de primer orden, ¿no? Pero hete aquí que el mismo problema que les he contado con respecto a la ciencia española del siglo XVII volverá a pasar ¿con qué? A partir de la Guerra Civil. De nuevo lo mismo, ¿no? Los 40 años de túnel, ¿no? Cuando, sin embargo, pues las investigaciones muestran que durante el franquismo hubo desarrollos
científicos y tecnológicos de primer orden. Pues, por ejemplo, yo me he ocupado en otras ocasiones de la ingeniería de presas en las Arribes del Duero, ¿no? Y este es un punto también a tener en cuenta. Pero bueno, todo esto ya sería otra historia. Gracias. Muchas gracias. Sí, que no nos pille el tiempo, por eso he levantado la mano a toda velocidad. Enhorabuena, Carlos. Una espléndida lección magistral que claro, la cantidad de información que nos has dado, pero a la vez los argumentos que has usado para, en fin, para justificar unos asuntos y la no presencia de otros, pues, en fin, estupendo, ¿no? El panorama de la aportación de España a la revolución científica, vamos a llamarla del Renacimiento. Bueno, antes de unas consideraciones que puedes tomar o no en cuenta, ¿acaso cuando citaste a Pedro Chacón y el calendario, claro, es porque en la escuela de Salamanca hay una recepción de la obra de Copérnico, las razones que tú has dado, por supuesto, argucias de la razón, benditas argucias aquellas, ¿verdad? Porque el propio Copérnico en la introducción ya dice que precisamente a sugerencia del Papa Pablo III, pues va a hacer esa obra de Revolutionibus Orbium Caelestium para corregir el calendario. O sea que el calendario es un asunto importantísimo, naturalmente, y provocó, fue el argucio de la razón del Revolutionibus Orbium Caelestium. Y hay un español que, tomando en cuenta lo de Copérnico, pues lo desarrolla o sea que muy bien por ese lado. Bueno, y entonces ahora vienen algunas consideraciones. Primero otro asunto. En este despliegue de aportación española, ¿acaso, a ver qué te parece a ti, habría que incluir no solamente estas ciencias de la tierra y ciencias del cielo, ¿no? la cosmografía y la astronomía, etcétera? ¿Acaso también no haya que olvidarse de la gran aportación de los españoles? Porque tú al final has hecho una pequeña sugerencia y entonces he dicho, pues vamos a plantarlo por ahí, que son las ciencias humanas. Tú has hablado del derecho, pero lo primero de todo es la antropología, claro, y después la lingüística, porque son los misioneros españoles los que se toman la molestia de hacer traducciones y estudiar todas las lenguas indígenas. O sea que esto es cosa de españoles, claro. Y luego, pues naturalmente, el derecho, como dices tú, ¿verdad? Pero también la economía. En la escuela de Salamanca, además de hacer aportaciones a las matemáticas, a la astronomía, etcétera, pues también a la economía. Tomás de Mercado es uno de los grandes. La escuela de Salamanca tiene una aportación a la economía política y no en el sentido que lo ve Hayek, cuando él cree que esta escuela, estos economistas españoles, pues eran contrarios a que los reyes impusieran impuestos y demás. No, ellos lo que dicen es que naturalmente que eso tiene que moderarse, pero que los impuestos son necesarios. Claro, esto es así.
incluso bueno, el padre Mariana no es de la escuela de Salamanca, pero cuando esta escuela de Viena de economistas pues dicen que se han inspirado el padre Mariana, yo ya lo he dicho varias veces porque esto lo he estudiado. Cuando el padre Mariana dice que hay que bajar los impuestos, lo dice indirectamente contra el duque de Lerma, porque ha eliminado del vellón la plata, porque se ha quedado con ella. Por eso se convirtió en cardenal. Lerma se vistió de morado para no ser ahorcado. Y entonces, de esto se da cuenta el padre Mariana, ¿no? Y entonces lo que le dice a Felipe III, oye, mira, ten cuidado con esto, porque al haber hecho esta devaluación del vellón, pues lo que haces es poner impuestos. Una devaluación es una forma de imposición, ¿no? Eso siempre ocurre así. Bueno, entonces la economía política, ¿verdad? Esto, yo creo que todas estas ciencias, pues son también producto de la genialidad española y tienen que ver con el descubrimiento. El factor América que tú has hablado, pues de alguna manera desarrolla todas estas... Bueno, entonces yo ahora, esto por un lado, a ver qué te parece a ti incorporar a tu lista todo este... bueno, y luego la música, hombre, claro, no solamente las ciencias, sino la importancia... Tomás Luis de Vitoria, bueno, que suenen aquí estos nombres, que son, pues... Que tienen más importancia pues que pueda tener la Bach. Pero siempre la música es cosa alemana. Esto, como saben ustedes, pues es la tesis de Vicente Chulia, ¿verdad? Reivindicar la música española. Bueno, pues eso, y ahí que claro que tiene mucho de matemáticas también. Es un arte que necesita de teoremas matemáticos. Bien, y ya para terminar un poco este asunto, pues en cuanto a lo del distanciamiento, ¿verdad? Y tú lo has planteado muy bien, y es porque España estaba implicada en una empresa universal, que es el imperio. Y por tanto los programas españoles pues están más concentrados en ese asunto. Y yo además recuerdo que hay una tesis que mantiene don Gustavo en La esencia del pensamiento español. Yo lo digo porque como has citado a Cajal, pues yo sé que lo dice ahí. Es decir, que el profesor Bueno mantiene esta tesis de que no es que España estuviera ociosa con respecto a la ciencia, que tenía otros planes y programas donde las ciencias tenían que ser aplicadas. Y ya está. Y gracias a ello, pues se convirtió en imperio universal y pudo naturalmente pues extender todo el... Pero entonces don Gustavo se plantea, si España se alejó, ¿cómo demonios tenemos después el caso Cajal? Y también dice el rey Pastor, que lo has citado tú. ¿Qué quiere esto decir? A mí se me ocurre una metáfora, y es que es esto que ocurre con algunos ríos, ¿no? que se esconden, el Guadiana, el Oja, el río Oja. Ahora verán ustedes que su cauce parece que no tiene agua porque va por debajo, pero entonces todos esos estudios científicos, en el caso de los españoles, esa ciencia, llamémosla teórica, se sumergieron porque España estaba realmente pues preocupada en otros planes y en otros programas. Bueno, y luego, claro, los detractores de España se olvidan de que la escolástica española, además de tener componentes teológicos, pues tiene componentes filosóficos y científicos. Los teólogos, como has dicho tú muy bien, pues tienen todos ellos pues el quadrivium, es decir, que todos los teólogos tenían que ser unos
entendidos en geometría, en aritmética, en astronomía y en música. Entonces, y eso se sabe perfectamente, lo que pasa es que hay... Y luego ya, finalmente, con respecto a eso de esa otra parte de la leyenda negra, anda, que este hombre, Sánchez Ron, de verdad que... En fin, yo frecuento su historia de la ciencia, pero por lo que tú estás aquí contando, ahora voy a buscar una historia alternativa. Pero bueno, esto es una broma. Pues esto de decir que en todas partes cenabas. Vamos, lo que has dicho tú de Rodolfo. Rodolfo fue expulsado de Dinamarca. A ver si estos autores lo saben. Y tuvo que... Y su alumno, a propósito de Kepler, pues tuvieron que marcharse a Bohemia, que fue donde los acogieron, estos Rodolfo, claro. Pero que pasaron calamidades mucho mayores que muchos científicos españoles, claro. Esto es así de claro. Y luego, y ya con esto ya es el último asunto, ¿verdad? Esto de creer, sobre todo porque me gustó mucho lo que es ese texto venenoso del Mason del que has hablado, ¿no? Pues claro que en los escritos españoles pues hay componentes teológicos, pero también los hay en Kepler y en Newton, pero hombre, es que es una cosa, algo así como los españoles son, no. Lo que ocurre es que en España la teología tuvo mayor desarrollo y además para bien de la, podríamos decir, humanidad, vamos, para utilizar un término que... Y entonces, pues yo recojo perfectamente esto que tú has dicho. Creo que por el tiempo pues no has podido añadir muchas más cosas y que entonces por nuestra parte pues tenemos que seguir ahondando en el asunto y relativizar esa leyenda negra. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Que es siempre, como sabemos, fruto de la envidia y ya está. Pues muy bien, enhorabuena, Carlos. Gracias, Tomás. Pues sí, efectivamente, yo me he centrado más en lo que serían las ciencias no humanas, pero efectivamente en ciencias humanas pues habría que hacer todo el recorrido de la antropología, de la lingüística misionera y efectivamente de la economía. De hecho, es que ahora me entraba la duda que Tomás de Mercado yo creo que llega a estar en México. Sí. Y o sea, que también es que... y es a la vuelta cuando escribe el tratado. Y la arquitectura. También. Y el urbanismo. Arquitectura sí, y urbanismo. Sí, con el trazado hipodámico, en fin, y todo lo que se va trazando. Y yo creo que muchas veces el problema aquí es la visión lineal de la historia. Como que la historia es como la idea de Ortega de la altura de los tiempos, ¿no? Como de que España no ha estado... Cuando, como tú dices, efectivamente, es que España en el siglo XVII estaba en otras cosas. O sea, no hay por qué pensar que todos los estados se organizan como una carrera, sino que puede ser que sigan líneas diferentes. Sí. Has acabado, sí. Nada, para comentar una serie de cosas y a modo de pregunta y luego otra que ya te hablé antes de qué se trataba, ¿no? Pues nada, pues lo primero preguntarte que qué te parece si el análisis de eso que se suele llamar decadencia española en la ciencia habría que hacerlo a través de lo que se conoce bueno, lo dijo, ¿no? El mundo heredado, en el sentido de analizar los sociofactos, los artefactos, los trazos y los mitos y entonces colocar cada cosa en su punto, ¿no? Yo tenía apuntado aquí también pues la importancia de la construcción de ciudades para ver cómo es esa decadencia, pues entonces una vez que se analizase en estos términos más diaméricos, pues quedaría completamente barrida, ¿no? Eso es la primera cuestión, ¿no? Desde luego tú ya has removido tantos materiales y se puede decir que has removido ya la Casa Santa, para decirlo en términos coloquiales. Bueno, la Casa de Salomón, para decirlo con Bacon, ¿no?
que también era Casa Santa según él. Bueno, en todo caso, respecto al tema de los judíos, ¿no? que son expulsados por muchos, no solo de España, sino de muchos sitios de Europa, como muy bien has dicho, y que muchos de ellos parece que concurren todos en Holanda, ¿no? Porque parece que está protegida Holanda o que están protegidos. Pero hay que ver también lo que hacen allí. Quiero decir que las discusiones que tienen en torno a la Biblia y a todas entran en unos delirios tremendos, ¿no? Y si no, véase cómo precisamente del conflicto de esos delirios aparece Spinoza. Es decir, que tampoco es que la expulsión signifique el que no van a poder hacer ciencia, porque después lo que están haciendo también hay que ver lo que están haciendo, ¿no? O lo que hicieron los que están allí. Y si no, léase, por ejemplo, la sinagoga vacía, ¿no? También. Y bueno, y luego quería comentarte el tema del cierre de la geografía, que ya habíamos hablado antes. Y entonces, claro, tú dices que la geografía, pues, en estos momentos, pues, produce como el cierre, ¿no? Al poder, diríamos, por decirlo así, cartografiar el globo. Lo que ocurre es que geografía igual que historia, es un término sin categoremático. Y entonces no es lo mismo geografía como se dice en el Renacimiento que como se dice en los siglos XIX y XX. Y en los siglos XIX y XX esa geografía ha eliminado de su campo, sobre todo entendiendo como geografía física y humana, a la parte matemática. Y que el cierre del que tú hablas, que seguramente tiene que ver más con la parte matemática y lo que hoy llamaríamos acaso cartografía, seguramente, y en buenos casos topografía, simplemente es eso. Pues, de hecho, lo que dices de la decadencia, efectivamente, la conexión con la arquitectura, es cierto que es una decadencia cuanto menos curiosa cuando España es capaz de mantener durante 300 años un imperio estable, donde incluso los indios se van aculturando, se van incorporando. Quiero decir que eso tiene que tener una razón, no es fruto de la casualidad, ¿no? Y luego lo que comentas del cierre de la geografía, pues sí, es verdad que posiblemente tenga más a lo mejor que ver con el cierre de lo que llamaríamos cartografía, que de la geografía sí a... Pero claro, es verdad que geografía en la época se entienden como la geografía del globo, es decir, la cartografía puramente. Varenio, por ejemplo, cuando escribe su geografía, en el 17, pues distingue una geografía general, que es la matemática, justo, eso, esa geografía general, que es la única que puede ser de alguna manera atributiva, porque la especial o regional, pues ya es distributiva. Es decir, la geografía agraria de España o la geografía agraria del algodón en España es distributiva, no puede ser de otra manera. Bueno. Si lo puedes acercar, por favor. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la charla. A la hora de valorar el siglo XVII como un siglo en que la ciencia española está debilitada, yo me gustaría preguntarte si en la circunstancia de que se trate de un siglo de hierro y fuego, claro, no solamente afecta al Imperio español, es que todos los enemigos del Imperio español estaban involucrados en el mismo fuego y en el mismo hierro, ¿no? Entonces, a lo mejor ese argumento como un elemento decisivo el debilitamiento de la ciencia en España tiene que ser matizado o al menos analizar cuál es el influjo en, los países que estaban al otro lado de la barrera, el influjo de esa misma circunstancia. Gracias. Sí, eso es totalmente cierto. Claro, yo creo que el factor determinante es que en el caso de España, pues claro, está llegando, por así decir, al límite de sus fuerzas, y en el caso de otras naciones que le están quitando muchas veces cosas a España,
porque claro, también el siglo XVI es un siglo de hierro y fuego para España, pero claro, con la diferencia de que todo va saliendo bien, quiero decir. Entonces yo creo que es hierro y fuego, lo quería decir en el sentido de, pues de que hay derrotas, que hay pérdida de territorios y que hay una cierta inestabilidad política, incluso la fundamental en la propia península, quiero decir, a partir de 1640. O sea, quería decirlo en ese sentido, pues claro, hierro y fuego, efectivamente, como tú dices, también es para los que luchaban contra España. Me refería en el sentido de hierro y fuego, pero claro, con derrotas que van produciendo pues, una inestabilidad. Otra cosa que has planteado, sí, un asunto que planteas, ¿no? La posibilidad del resurgimiento de la ciencia española en el 18 con los Borbones, pues ahí también hay otra vez el factor América. Sobre todo yo conozco los episodios fundamentales de Carlos III. Es un rey emprendedor económicamente y esas empresas económicas suponen precisamente el comercio con América y un nuevo relanzamiento de la economía. Con lo cual entonces tu tesis, que me parece que es muy... el factor América vuelve otra vez a surgir, ahora de otra manera, porque los planes y programas de los Borbones pues tienen una necesidad imperiosa de desarrollar la economía en Hispanoamérica. Y es que llevan precisamente todas las instituciones económicas allí. Hombre, en el 16 también ya se produce, pero de una forma mucho más completa, es a partir justamente pues de la entrada de los Borbones, sobre todo con Carlos III. Carlos IV, después ya empieza ya el declive, tú has dicho lo de la Revolución Francesa, claro, todo eso son interrupciones objetivas, no pues nada, que le des una vuelta. Totalmente de acuerdo, que efectivamente es verdad que desde los Borbones hay un nuevo interés desde la corona de volver a América, sí. Pues muchas gracias.